Estamos aquí en oscuridad, pues, pero ¿por qué? Solo por el ejército, que nos está haciendo un mal el gobierno, pues, que no nos quiere reconocer, pues. A nosotros nos da lástima ellos, pero ellos nos vienen a matar. ¿Qué delito tenemos? ¿Qué necesidad, pues? Es muy doloroso para nosotros, nos duele bastante eso. A los niños quieren tomar bebida, un poquito de agua le dan y al otro día están enfermos. Vos tenés que hacer un poco más. A ver. Otra aparato ya. Vamos allá, otra allá. Aquí me encuentro bajo la selva. Aquí me encuentro bajo la selva. Un día claro quiero salir, dejar la sombra, dejar los montes y el horizonte ver sonreír. En la montaña la vida es dura, muchas carencias hay que pasar. Nos cerca el hambre y enfermedades y los soldados con represión. Pero aunque sé que la lucha es larga, el sacrificio tengo que hacer. Y yo viví en una finca de los señores Broles. Ya uno se encuentra enfermo, y que no es porque se niega de irse al trabajo, no, que uno está enfermo, pero estos señores sí no miren así. La verdad, si el enfermo lo levanta, que se lo lleva, no importa si se muere en el camino. Hasta la hora dimos cuenta como personas que nosotros tenemos derecho a reclamar, que nos pagaron un poquito, pero aún no. De hecho, a cambio de que no nos pagan, es porque vivimos ahí, en la finca. Ese es el cambio, ahí está la familia, ¿verdad? Y nosotros trabajando ahí. Y ya teniendo ya de 10 a 12 años para arriba, ya nosotros ya, hermano, ya jornal, pues, ¿verdad? Ya guardiándose con ellos. Y ahí donde empezamos a dar cuenta de diferencia, el trato que nos daban más que animal, ¿verdad? La gente se empezó a levantar, ya no quería trabajar. La mayoría que trabajamos en la finca, tuvimos que bajar aquí en el Ixcán, en busca de la tierra. Se cansaron, pero gracias a Dios que había tierra en Ixcán, pues bajaron a estas tierras. Era una tierra bien rica, daba mucha cosecha. Y así poco a poco se fue poblando a Ixcán. Empezó a desarrollarse, empezó a salir adelante, ya no ir a las fincas, sino con su propia parcela, sacar la cosecha y el padre ir allá a Huehuetenango, a la capital, llevando los productos a vender y traía dinero de la gente, ¿verdad? Y así se fue formando. Pero quizás no duró esto. ¿Qué hizo el ejército del gobierno ese tiempo? Gobernaba Lucas García. Metió
en las diferentes cooperativas, diferentes cuarteles militares. Ya de 70, 75, 78, aproximadamente a los 80, empezó una situación que nosotros conocemos por el secuestro selectivo. El líder, el catequista, la persona que habla, la persona que dirige un grupo social, hay que sacar de noche en su casa, hay que llevarlo y matarlo. Esto fue el secuestro selectivo. No me recuerdo cuántos años duró eso, pero así. Y se dieron cuenta que en el Ixcán, que también la gente cada día más agarraba fuerza en cuanto a reclamar su derecho a ver y organizarse. Y por esa misma razón empezaron descabezando a las comunidades. En esos tiempos entiendo que había también grupos de guerrilleros en diferentes lugares, pero así grupitos, bien armados, donde al final ellos hacían acciones militares, donde quemaban maquinarias de las fincas. Como quien dice, apoyando también a la reivindicación de la gente civil que también manifestaba. Y entonces la guerrilla actuaba como una presión, ¿verdad? Que si al final no responden, pues ahí estaban las acciones. En esos tiempos también la población consciente contribuíamos en hacer barricadas, ¿saben? ¿A qué me refiero? Barricadas. Habían pistas de avionetas, nosotros colocábamos esos palos para que no bajaran las avionetas. Y la guerrilla, pues al final el ejército decía, ¿cómo es que la guerrilla llegó hasta aquí? Si la guerrilla no llegaba, éramos nosotros los que lo hacíamos. Entonces, con esos tipos de acciones que la población hacía, pues también estábamos dando color de que también la guerrilla ahí estaba. Eso es que al final el ejército se fue preparando mejor, ¿verdad? Que de repente fue un error de haber demostrado esas acciones. Y fue que al final fue que se remataron con la población civil. En Cuarto Pueblo, donde yo vivía, justamente el 14 de marzo del 82, toda la gente hacía mercado, algo parecido como esto, ¿verdad? Y cabalmente en ese domingo, 14 de marzo, el ejército llegó. Hizo como media luna todo el lugar. Y nomás cuando ya se estaban acercando, cuando vieron que la gente se estaba huyendo, empiezan a disparar indiscriminadamente a la gente. Pues lo que vi yo en el año 1982, 14 de marzo, fue un día domingo, la gran masacre de Cuarto Pueblo, cerca de 400 hermanos que murieron en ese lugar. En cuanto un helicóptero a las 10 de la mañana comenzó a volar encima del mercado, y después de su regresar al helicóptero apareció el ejército. La gente que quieren salir en esa masacre comenzaron a caminar, pero corriendo, gritando, pero las balas se le agarraban. Cuando yo miré, la gente caía delante de mí como fuera aguacate, ¿no? Caían y gritaban, ¿no? Gritaban. Entonces lo que yo hice es pasar en ese lugar, porque no me queda otro lugar donde pasar. Brinqué sobre los muertos. Mira, había un joven ahí que estaba pataleando ahí, yo me brinqué sobre él, y luego al delante ahí está la otra, y yo me pasé encima de los muertos. Pero ya el día martes es cuando estaban ya llevando para quemar a toda la gente. Entonces el día martes es cuando le encendieron el fuego a toda la gente, ¿no? Es cuando nosotros vimos el gran humazón. Pero ese día donde fue el gran masacre de Cuarto Pueblo. Murieron, ahí sí no tengo la memoria, pero donde mencionan que fueron más de 400 personas. Niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos, hombres, todo, a matar. Con la idea, con el pensamiento, según lo que entiendo hasta hoy en fecha, puedo entender la razón, la historia, el por qué hicieron, porque ese tiempo yo no entendía, porque era una niña, una patoja de 10, 12 años de aquel tiempo. Pero lo que entiendo ahora de que como Ixcán era montañosa, entonces fue el lugar donde la guerrilla se desarrolló, tuvo fuerza, porque se podía esconder en la montaña quizás. Entonces me imagino que con la idea que el ejército
para que la guerrilla se muriera y se acabara, hay que matar a la población. Hombres, mujeres y niños, a matar todo mundo, lo que encontraba en su camino. Yo entiendo así, porque realmente no encuentro otra razón, el por qué. Porque la gente no debía nada, la gente luchaba, trabajaba para su vida. Y nunca pensaron que había alguien que sí los iba a matar. Todo el mundo que fuera a plaza, allí quedó. Los que no se movieron, no fueron a la plaza, son los que sobreviven. Como digo a mis hijos, al recordar la historia, me viene en la memoria y me da tristeza. Porque lo viví, lo sufrí, lo escuché. Como pasé este día de la masacre de Cuarto Pueblo, pasé en el pueblo, compramos algunas cosas, nos fuimos con mi hermano y mi cuñada y fuimos a Pueblo Nuevo. Por eso no quedamos a Cuarto Pueblo, si no estuviera contando la historia, ¿va? Había iglesia igual, pues dicen que ahí los encerraron, ahí les tiraron granada, ahí les ametrallaron. Entiendo que los juntaron a todos, los que les echaron gasolina, los quemaron. Y como un ser humano, pues que no se quema. Entonces tuvieron que echar no sé cuántas veces gasolina para que al final se quedaran carbonizados solos. Hicieron una fosa así grandísima y ahí los enterraron para no dejar evidencias. Cuando las otras cooperativas se dieron cuenta, entonces toda la gente, unos decidieron irse a México y otros decidieron esconderse bajo la montaña pensando que la situación iba a pasar en pocos días, pocos meses. Entonces, después de la masacre de Cuarto Pueblo, en Ixcán, el ejército suelta patrullas, batallones de soldados a Ixcán, a matar a todo mundo. Y los que no quisimos ir a México, tampoco queremos morir, tampoco queremos entregar la vida, nos fuimos a la montaña. Nace entonces las comunidades de población en resistencia, CPR. Nos fuimos a la montaña porque no queríamos ir a refugiarnos, porque no queríamos morir. La verdad es que mucha gente no quería abandonar su tierra. A pesar de las circunstancias, digamos, tan difíciles en ese tiempo, mucha gente decía, yo prefiero morir en mi tierra y no morirme en otro país, de hambre o de otras necesidades. Mucha gente decía eso, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ahorita en primavera, la mayoría, porque los que estamos aquí todos somos CPRs, y somos todos los que vivimos bajo las montañas. No había ideas, no había conocimientos. ¿Cómo una persona se va a la montaña y vive? No tiene casa, no tiene recursos, no tiene nada, pero sin embargo, se fue a la montaña. No queremos más cadenas de hambre, miseria y temor. De nuestras penas, mantenga las arcas llenas del que es nuestro explotador. Afuera el yanqui invasor y el ejército rastrero que se vende al extranjero y mata al trabajador. 5 siglos han tenido al indio al yugo amarrado, explotado, esclavizado, analfabeta y jodido, pero ya está decidido a luchar por su igualdad. La fuerza de la unidad de los pobres de la tierra hará que al fin de la guerra florezca la libertad. Por el amor a la vida, libertad. Por la vida de los hijos, libertad. No más desaparecidos, libertad. Para los pueblos del mundo, libertad. Guatemala sin cadenas, libertad. Para El Salvador heroico, libertad. Viva Nicaragua libre, libertad. Afuera los genocidas, libertad. No se olviden del Vietnam, libertad. Y del pueblo palestino, libertad. Vivan Allende y Neruda, libertad. Vivan las madres de Mayo, libertad.
ejército se trasladaba, se movilizaba de una cooperativa a la otra, ¿sí? Entonces, el patrullaje del ejército en las cooperativas era constante. Entonces, con ese temor tuvimos que refugiarnos en las montañas. No se sabía cómo iba a ser la vida bajo la montaña, no se sabía. O sea que era una experiencia, es algo que no se tenía una experiencia, sino que se fue construyendo cómo se iba a hacer. Y no nos fuimos así en grupo grande, sino que nos fuimos dispersos, desorganizados. Como hasta los 4 o 5 meses estando dispersos a la montaña fue que al final nos fuimos agrupando. Porque si así como estábamos dispersos, pues también fácil nos podía capturar el ejército o matarnos. Pues al final ellos, pues seguramente tampoco estaban acostumbrados a meterse en las montañas, entonces buscaban los caminitos. Y nosotros empezamos a colocar trampas en los caminitos, de patitas así, donde entraba el pie, y las estacas sembradas hasta abajo. Y el encima bien cubierto. Y el soldado viene y mete el pie y cae y le entra la estaca en los zapatos. Ya causabas una baja, ¿eh? Y si colocabas varias trampas, varias bajas. Y también trampas también de así la altura de una persona, como de 1 metro abajo tierra. Y las estacas hacia abajo, ¿no? También con eso se causó baja. Y eso obligó al ejército al final de mejor irse a la montaña, no podían caminar el camino. Y claro, ya para nosotros como CPR ya era más peligroso porque nosotros justamente en la montaña vivíamos. Mujeres embarazadas, a rajar la barriga, sacar su bebé y pullarle con cuchillo, pedacearlo. Entonces, a un animal uno le da lástima hacerlo así, pero ellos sin embargo sí lo hicieron. También son inocentes, simplemente son mandados. Mire, te vas a hacer esto, si no lo haces, tú te vas, te mueres en lugar de esos. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque también cuando todavía estábamos en la montaña, hay soldados, se resertaron de los cuarteles, se huían, iba sin ropa, iba sin nada, sin arma. También se incorporó en la CPR. Ellos son los que realmente cuentan la historia. Y dicen que ya no tenían comida, que sufren mucho, que son maltratados, que aprenden a ser soldados a puros golpes. Y el que aguantaba, si no, también se morían algunos. Y que les daban carne de perro, que aquí en Guatemala el perro no comemos. Pero ellos dicen, y que también hay que tomar sangre para convertirse en una persona inconsciente, personas agresivas, según lo que contaban también los ex soldados. Hay una barrera, hay una estratégica, que es difícil un poquito romper la estrategia política que el ejército los tiene hacia nosotros, ¿verdad? Y el pueblo entero, lo que es Guatemala, ¿verdad? Como que nos hacen la diferencia que nosotros somos mal y estamos luchando de ser mal. También ellos nos contradecían y nosotros salíamos diciendo con la gente que no, nosotros somos esto y es lo que buscamos y esto y esto y esto. Como ellos decían en sus formas de hablar, quitar el agua del pez y el pez se queda en el agua y así se va a ir muriendo poco a poco. Entonces allí es cuando ya formamos nosotros con las comisiones, formamos comisiones de alimentación, comisiones de higiene, formamos también las comisiones de vigilancia. Allí las comisiones de vigilancia, su tarea o su función era vigilar que el ejército no nos sorprendiera. Se nombran 2 o 3 vigilancias fijas en puntos estratégicos. Aparte de eso, se nombran también vigilancias móviles, que también daba la vuelta alrededor del campamento. Eso es detectando huellas que entra del ejército buscando la comunidad, buscando el campamento. Salir huyendo de allá y avisar a la gente y que salen huyendo que ya viene el ejército. Es la única manera, no había otra media de comunicación. En esos tiempos no había ni los teléfonos, ni los radios, ni nada. Y cuando habían emergencias, a veces dejamos la lámina, dejamos las ollas, dejamos los trastes, por ejemplo, los utensilios de cocina. Ya no podemos sacar en una emergencia, viene el ejército, empezaba a cortar todo.
o si no se defecaba entre las ollas, hacían sus necesidades entre las platos, ollas que dejaban, en tales que nosotros ya no podemos usar los trastes. Y así, entonces nosotros fuimos perdiendo mucho los recursos. Y llegó un momento que ya no contábamos con recursos. Se abrían cuevas, a los muy principios se abrían cuevas, meter los niños ahí para que la voz no se elevaba, meter los niños a la cueva. Hay momentos donde hubo difícil a tapar la boca de los niños, porque era, si aquí estamos, el ejército pasa allá, está cerca, a tapar la boca, todo, silencio. Entonces no éramos estables, de un lugar a otro, caminamos, a veces salimos de noche, se dice aquí viene el ejército, salgan, cuidado, hay que salir, no hay luz, no hay nada. Bueno, el ejército normalmente camina por la montaña buscando campesinos. Bueno, ellos dicen buscando a la guerrilla, por cierto, ¿verdad? Pero ellos no miraban a quién encuentran. Pero la población es la población, no tiene la población, es la población de verdad, una población civil que no tenía, que ahí están ancianos, mujeres, niños, hombres, y sin arma. Entonces, ellos iban buscando a la guerrilla, pero a la población igual. Y a ellos no les importó la gente civil, no les importó. Ellos lo que encontraban era matarlos. La guerrilla, de alguna manera, conocía a la CPR, conocía a la población. Era como el único ejército que no hacía daño a la CPR. La Fuerza Armada de la Guerrilla, también muchos de los jóvenes que nosotros crecimos en la montaña, nos vimos obligados a tener que formar esas filas guerrilleras, porque no había otra manera de defendernos, no había otra manera. La población no se podía defender con su machete, con sus herramientas de trabajos, porque el ejército era bien armados. Entonces, había una necesidad de formar esas filas guerrilleras para poder defender a la población. Nosotros pues combatiendo es combatiendo. Nosotros somos aparte, y ellos viven aparte, nosotros vivimos aparte, un poquito más lejana. Perteníamos a esta cierta relación, esta cierta comunicación con ellos. Porque también se necesitan ellos de nosotros por la cuestión de defenderse un poquito a ellos por la incursión del ejército que así, ¿verdad? En mi persona yo participé 8 años en las filas guerrilleras. Y me integré muy joven, de 15 años me integré a la guerrilla. Es una situación difícil, porque tampoco nosotros, como nosotros que formamos las filas guerrilleras, teníamos recursos. Nosotros vivíamos únicamente de lo que nosotros pudiéramos conseguir en la montaña. Durante la vida guerrillera, nosotros únicamente cargamos un equipo nada más, que era únicamente la arma, las municiones que nos daban. Nuestras municiones, nosotros no cargábamos cantidades, nos daban únicamente hasta 30 proyectiles del arma. Teníamos que hacer muy bien las operaciones porque no podíamos gastar más de lo que nos daban. Tuvimos que entregarnos, o es decir, ofrendar la vida por defender la mayoría de la población. En la vida guerrillera nosotros aprendimos que era muy necesario el apoyo mutuo entre nosotros, como jóvenes que andábamos, el apoyo mutuo. No podíamos dejar morir a ninguno de nuestros compañeros de cualquier necesidad, cualquier cosa, cualquier enfrentamiento, cualquier. Tanto hombres y mujeres éramos valorados por lo mismo. No había diferencias, no había discriminación. No nos importaba de dónde veníamos. Lo importante era vivir como una familia. Yo creo que en la forma como es que al final la guerrilla nos protegía, y en la forma en cómo nosotros estábamos organizados, eso es que al final nos pudimos vivir entre las penas, entre las tristezas y entre las alegrías, ¿verdad? Es cierto que no teníamos buena casita, solamente de nylon o de hoja, que no teníamos piso, pero no es para vivirnos así como el cerdo, ¿verdad?
teníamos que limpiar alrededor, teníamos que tener nuestras letrinas así lejos, de dónde sacar el agua, ¿verdad? Todo bien ordenado donde teníamos que vivir. La educación en la salud fue muy importante. Pues, dentro de la montaña, desde el 80, fue muy importante también la atención a la salud y de que cómo hay que prevenir, por ejemplo, una infección intestinal o amebas, parásitos, todas esas cosas. Para eso hay que prevenir, ¿qué? Lavando la mano, lavando los trastos, haciendo limpieza. Todo eso se hacía esa atención. Pero claro, la enfermedad siempre estuvo presente porque una cosa es prevenirlo, otra cosa es siempre que haya, ¿verdad? Se murieron de anemias, de enfermedades también como la malaria. Los que tenían experiencia de las plantas, por ejemplo, curativas, empezamos a usar las plantas curativas, que son las que nosotros nos dieron, nos curaban la salud, pues, con puras plantas. Porque no teníamos clínica, no teníamos contacto con nadie, gente escondidas, como salvajes, y así. Y la educación, que también fue una parte tan importante en la vida de la comunidad. Se pensó de que los niños no podían estar sin saber leer y escribir. Pues no buscábamos profesionales en profesores, buscábamos compañeros que tenían tercer grado, cuarto grado, y si tenían la primaria incompleta, pues qué mejor, era el mejor profesional en ese tiempo. Y a pesar de todas las persecuciones del ejército, de los bombardeos, ametrallamientos, la educación se mantuvo. Donde nuestros niños no tenían cuaderno, no tenían escuela, en la hacienda de un árbol, una tablita, el carbón de la leña para hacer sus letras, unas piedras que lo llamamos tashkal, alguna hoja que tiene unas blancas que le llamamos mashan, y podrían hacer las letras. Así, no había recursos, no había nada, pero sin embargo se fue enseñando a los niños. Aprendieron a leer y escribir. Nuestros niños se asustan demasiado cuando escuchan que el ejército viene o cuando los aviones pasan y empiezan a bombardear o a ametrallar. Nosotros muchas veces, como estamos en este lugar, nosotros estamos en la clase, de repente aparece un avión y deja caer bombas, aunque no mero sobre nosotros, pero deja caer no muy retirado. Entonces nuestros niños, ¿qué es lo que hacen? Se van corriendo para abajo y nos dejan parados en la escuela ya sin alumnos. Vemos que estas cosas ya no pueden seguir así. Es decir, queremos que esto termine ya, la represión en contra de las comunidades. ¿Y para qué nos servía la educación? Era para entender la situación que estábamos pasando en ese momento, para que ellos nos explicaran por qué estaba esa situación. La mayoría de la gente no entendía por qué había ese conflicto, porque nos agarraron de sorpresas en las cooperativas. Nuestra gente sembró milpa, frijol, yuca, plátano, todo ese producto. ¿Y qué hacía el ejército? Al encontrar a los trabajadores, a machetear, encontrar una casita así donde está guardando nuestro maíz, que le llamamos una troja, a quemarlo, a echarle fuego. Y si la milpa está chiquita, arrancarlo, y bien arrancado, para que nuestra gente se muriera de hambre y que no pudiera vivir. Organizaban, por ejemplo, cuánta alimentación podíamos tener para cada uno de la familia. Allí sí, equilibrado, si conseguíamos, pues teníamos que comer igual todos, que una familia no se muriera de hambre. Aunque sean frutas, se recogían, se juntaban y se repartían por igual por cada uno de las familias y las personas que vivíamos ahí. Yo me recuerdo que no había ni maíz ni nada que comer. Tenían que comerse de la raíz de las plantas que se conocen, que nunca lo vamos a comer ahorita que estamos bien,
Se comió raíz de papaya, se comió raíz de quemonte. Pudimos criar gallinas, los cerdos, solamente, porque los perros no podían, no sé, porque ladraban. Entonces, no sé de dónde salió la idea de que a los gallos se les podía tapar la bocina de la garganta con un alambre, con el fin de que cuando quiere cantar solo saca aire, pero no saca el sonido, ¿ah? Pero así el favor de machucar a las gallinas, porque es el objetivo de los gallos. Las mujeres no podíamos cocinar de día, porque los aviones mira el humo y bombardea. En el año 1988, un 2 de noviembre, en mi grupo mío, detectó el avión nuestro humo. Quizás una familia levantó tarde y tarde apagó el fuego y el humo sale. Viene un helicóptero temprano, sobrevolar, ubica a nuestro lugar, nuestra comunidad. A los pocos minutos, 2 aviones A-37 a tirar las bombas de 500 libras. Al ver donde cae una bomba, miren, queda pero limpio, pelado, los palos grandes, pedazos. Nos corrimos, como estábamos cerca de México, nos corrimos a las montañas mexicanas. Ahí nos defendimos, otros por allá, otros ahí. El que se salva, el que queda se muere. Cuando las bombas caían, estamos aplastados en la tierra, nos levantan, ¡boom! Mueve, más que un temblor, mueven las bombas. Se murió 2 compañeros, una muchachita de 15 años, cabal cayó la bomba cerca, en su pulmón pasó una esquirla. Otro compañero un poquito al otro lado del bordo, él llevaba a un niño, el niño se bañó de sangre, pero el niño no le pasó nada, él sí, un ratito se murió. En el 87 ya teníamos algunos contactos afuera para divulgar la situación que nosotros estábamos pasando. En el 92 es cuando ya empezamos a luchar un poco más fuerte, a divulgar nuestra situación y a exigir al gobierno que nos reconozca como población civil y empezar a luchar para salir a lo claro ya. La cuestión del cierre del conflicto, nosotros dependimos puramente de la guerrilla, porque el conflicto en sí, enfrentamiento armado, es entre guerrilla y ejército, y nosotros sin medio. El problema estaba de que nadie podía ganar. El ejército con el refuerzo gringo, pues no convencía a la guerrilla, y la guerrilla tampoco ganaba espacios. Pues. Sin embargo, había una población en medio que al final sufría todas las consecuencias de ambos bandos. Y eso hizo que al final se llevó a cabo el proceso de paz, que tampoco no fue de 1 año, sino que fue como de 4 o 5 años ese proceso. Se empezó a hablar de esto, que si se negocia el conflicto, se deja las armas, cosas así. Poner las armas y a cambio no se ha visto nada, ¿verdad? Cosas así se empezaron a hablar, se maduraron. Claro que se hubieron muchos momentos que se estancaba la negociación y que no avanzaba. Pero se dio un momento de repente que se da la firma de paz. Nuestra bandera roja al horizonte. Y pelearemos con furia.
estamos hablando del 94, salimos a lo claro, llegó una comisión que lo llamamos la multipartita, estaba compuesto de diferentes organizaciones sociales, nacional e internacional, cosas así. Y por eso siempre decimos nosotros de que gracias a la solidaridad internacional, porque la gente de afuera fueron las que realmente nos apoyó cuando todavía vivíamos bajo la montaña. Gracias a ellos es que al final nosotros tuvimos el valor de hacer esos cambios. Porque nosotros solos no sé si lo hubiéramos hecho o no. Dejar la selva y irse a lo claro. Y empezando a ver al ejército así ya de cerca, que eran nuestros enemigos. Había ese temor, y ya estamos a lo claro. Al ejército no cuesta, boom, tirarnos una bomba y ahí nos acabamos todos. No le costaba, pero tuvo miedo, porque mucha gente ya nos conocía, mucha gente ya sabía nuestra historia. Entonces nos acompañó mucha gente, tuvimos 2 años en los asentamientos temporales y con la idea de que retornaban los refugiados, algunos que regresaban, y vivirnos junto con ellos en Ixcán Grande, pero no fue así. Vino la gente refugiada, dijo, ustedes son de la CPR, váyanse, ven dónde se van, nosotros ya volvimos a nuestras parcelas, aquí vamos a trabajar, somos los dueños. Porque tenían otra ideología, tenían otro pensamiento, y no se recordaron que también nosotros defendimos esas tierras, luchamos por esas tierras, pero ellos no pensaron eso. Y la CPR dijo, no vamos a tener conflicto con la gente, somos la misma gente, somos los mismos pobres y no podemos pelear. Nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ya salimos a lo claro, ya no estamos bajo la montaña. Ahora se nos presenta la necesidad de la tierra. ¿Cómo vamos a comer? Nuestros hijos. Y nos unimos toda la gente sin tierra, que no tenemos ni un pedazo de tierra, nos juntamos para ver qué hacemos. Nace entonces, se forma la comisión de tierra, sacaron una comisión a buscar tierra, a buscar fincas, a ver dónde. Al final nos dijeron que sí, ya encontramos la tierra. Nos vamos a trasladarnos a un lugar desconocido, ¿verdad? Bueno, en el año 1996 ya inicia el traslado. Nos venimos en un camión con las cargas, las personas, los perros, los animales, los cerdos, todos juntos. Era un traslado que no me dan ganas de recordar realmente. Revuelto con todos los animales, ahí teníamos que venir en un camión. Cuando venimos nos costó mucho porque no había nada, ese sí que es como comenzar la vida de nuevo, como que nada, solo nosotros traíamos maíz, traíamos frijoles según nosotros para unos 6, 7 meses. Y así nos costó mucho, pero como traíamos semillas, empezamos a sembrar y poco a poco empezamos a construir nuestras casas. Empezamos a pensar entre todos qué nombre le íbamos a dar a la comunidad. Y entonces, en consenso de todos, dijimos que la comunidad se iba a llamar Primavera. ¿Primavera de qué? De Ixcán, porque somos de Ixcán. Comenzamos de primeras a producir. Primavera se decidió el nombre que es la comunidad en sí, porque es una nueva comunidad, se quiere ser distinta, se quiere ser como un ejemplo ante las demás comunidades cercanas. Hubo un poco de desconfianza a los de las comunidades cercanas. No muchos nos relacionamos, sobre todo ellos, ¿va? Tienen miedo porque son guerrilleros, coman gente, cosas así. Pero más tarde se fueron dando cuenta que nosotros queríamos una comunidad distinta. Aprendimos mucho de todos esos 12 años bajo la montaña, 12 años vivir bajo de esa organización. Y eso fue que al final el mismo producto que tenemos aquí ahora en Primavera de Ixcán. A pesar de las dificultades que hemos tenido, sin embargo aquí nos dicen las aldeas vecinas, solo Primavera es el más desarrollado.
Y ellos sí, y ellos que estuvieron bajo control del ejército, siguen iguales. Nuestra visión es de que vivir una vida digna. Entonces al final hemos logrado que al final todos tengamos una vivienda digna. Todos tengamos un pedazo de tierra, buena o malo, todos. Y que nadie tenga lo mejor, sino que todos tengamos iguales. Y claro, y luego hay familias que de una u otra forma se sacrifican un poco más. Es que al final vemos que algunos como que tienen un poco más, ¿verdad? Pero ya son esfuerzos propios de cada familia. Por lo menos acá lo que yo veo es se practica la democracia, porque la democracia es la participación de la gente y no la autoridad dice esto se hace, les gusta, no les gusta, no. Eso se pregunta, se consulta, se debate, sí, eso está bien, esto no está bien, esto hagamos, todos estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, entonces sí se puede hacer. Como todo social, todo grupo social, no todo es bonito, no todo se ven las cosas buenas, pero lo que vemos en nuestra comunidad es que pesa más lo bueno que lo malo, así, de simple vista. Bueno, haciendo una evaluación ya de los acuerdos de paz, hasta ahorita podemos decir de que a lo mejor se ha implementado un 50% de los acuerdos de paz. El gobierno pues hasta hoy en día estamos con la lucha del resarcimiento, pero no nos quieren atender, no nos quieren escuchar. Resarcir, como que dice el gobierno, por lo que te hizo, lo que te causó, está obligada a devolverte lo que perdiste. Y esa es la lucha que nosotros justamente llevamos actualmente en Primavera, porque nosotros no hemos sido resarcidos. Es la lucha que llevamos actualmente. Porque nosotros como población civil fuimos desplazados obligatoriamente de un lado a otro por la represión del ejército. Perdimos nuestros bienes, abandonamos nuestras tierras. Bueno, muchos decían, ¿cómo es que pudimos vivir con esas destrezas, ¿verdad? Con esa depresión, con todo lo que teníamos del ejército por encima? Pues la verdad que para nosotros en ese tiempo como que era normal. Que es cierto que teníamos el ejército, nos estaba persiguiendo los bombardeos, pero nosotros no sentíamos mucho eso porque como éramos muchos, entonces entre todos nos apoyábamos. Una comunidad que resistió y vivió durante 12 años. No fue un mes ni días, fueron años. Hay una consigna que tanto suena y suena muy bonito. Juramos vencer, rendirnos jamás. Es la lucha revolucionaria. Ahora aquí es vivir para resistir CPR. Entonces nosotros juramos vencer hasta la victoria siempre. El decoro de un pueblo entero y combatientes firmes decididos, con voluntad férrea como el acero, luchan a muerte contra el sistema de robo y crimen. Joven empuña tu arma bien fuerte.